Otro tema también es cómo se trata a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica en el sistema policial y judicial. Hoy, por lo menos en Uruguay, contamos con, hay policía de la mujer, hay ámbitos más específicos, un poco más capacitados. Sí, yo creo que la institucionalidad va asumiendo la responsabilidad, porque esto es una cuestión también de asumir, y creo que en eso el secretario general de las Naciones Unidas también es muy contundente. El tema de la violencia es un problema, todos somos parte del problema también de la solución, cada quien desde su institución, pero efectivamente la labor institucional de las comisarías, de los juzgados especializados, que aquí todavía no hay, pero que yo creo que es la tendencia de que sea así, y de que finalmente, igual que la cirugía está en manos de cirujanos, pues que la administración de la institucionalidad para resolver todo el tema de la agresión y la violencia empieza a estar en manos de profesionales cualificados, capacitados a tal fin, y en eso yo creo que Naciones Unidas, la cooperación en general, hace y puede hacer, de hecho, muy buenas contribuciones en todos los países y en este en concreto, ¿no? Y uno tiene que trabajar fuertemente de ir matando unos mitos, ¿no? Por ejemplo, bueno, ella estaba borracha, ella lo quería, ella me molestó, yo no podría autocontrolarme, ella me miró así, no es mi culpa. Eso es totalmente no aceptable. La violencia es la violencia y nadie merece la violencia ni la violación ni estar golpeada por una mirada o la palabra mal hecho o lo que sea. Entonces, pero eso es parte de la sensibilización. Claro. Y cuando no, integrantes de la sociedad que piensan algo habrá hecho. Exacto. Para algo habrá hecho desencadenar lo que se desencadenó, ¿no? Sí. Y también sabemos que la violencia doméstica, cuando hay niños menores en el hogar, los niños que crecen en este ambiente tienen la tendencia como mayores de seguir repitiendo ese ciclo de violencia. Entonces es muy importante para romper el ciclo de también ver que la familia incluye los niños, incluso si los niños no son niños golpeados, pero sí han sido testigos de este tipo de violencia en el hogar. Hay impacto sobre esos niños y muchas veces ellos necesitan apoyo psicosocial y un espacio seguro donde pueden discutir cómo se sienten y qué ha pasado en el hogar. Susan, la llevo a otros temas. Naciones Unidas está promocionando el voluntariado aquí en Uruguay. Es el voluntariado, una de las apuestas importantes también de este gobierno, por ejemplo, para el plan de vivienda. Ha hablado varias veces del voluntariado. ¿Usted ve en los uruguayos un perfil para el voluntariado, para llevar adelante políticas públicas, por ejemplo? Mira, hay el perfil en dos perfiles de edad y muchas veces solamente hablamos de los jóvenes, pero los adultos mayores aquí son una excelente fuente de voluntariado, porque lo que tienen todos los uruguayos y uruguayas es el orgullo de ser uruguayo o uruguaya. Entonces uno puede decir que se mide el nivel de desarrollo de un país basado en cómo se trata los que tienen menos o los que son los más vulnerables. Y lo que yo he observado en la población y las organizaciones del adulto mayor es que hay muchos jubilados que también quieren contribuir al bienestar de Uruguay y la población uruguaya. Entonces, yo creo que es obvio decir que en la generación joven hay una contribución que ellos pueden hacer para mejorar la situación en Uruguay, pero también creo que no debemos olvidar la generación de los abuelos, que nos pueden aportar mucho en términos de su experiencia y su compromiso a su propio país. Son muchos y tienen ganas. Bueno, de lo que yo veo hay muchos y tienen un compromiso alto. A veces tiene el tiempo disponible y algunos no tienen las mismas presiones económicas que tiene la generación más joven. Entonces eso también es un factor determinante en términos de tiempo disponible. Lo que sí se ve es que voluntariado es algo que tiene que canalizar, ¿no? Es decir, es algo que uno tiene que saber bien cómo incentivar, bien cómo canalizar los esfuerzos y bien cómo no penalizar a través de políticas que van en contra de voluntariado, cómo frenar procesos que hay mucha gente que quieren contribuir. Tienen que encontrar la forma de hacerlo
Hay que gestionar el voluntariado. Con gestión. El voluntariado, yo entiendo que no puede ser tampoco una gran masa de gente como la palabra etimológicamente dice, con una voluntad de contribuir, con una voluntad, es decir, que no está necesariamente decretada. Pero eso tiene que estar gestionado si tiene que aportarle a una conducción de política pública, a una conducción de visión de país, a una conducción, pues porque no puede ser la espontaneidad, no debe. Porque no se improvisa. Exactamente, la improvisación genera esfuerzos que se pierden y yo creo que hay que gestionar bien eso, ¿no? Y no es para exonerar las responsabilidades de las instituciones públicas. Entonces, es decir, hay muchas instituciones públicas y, bueno, los legisladores que entienden plenamente cuáles son las obligaciones del Estado, y voluntariado es algo que suplementan, algo que ayuda, algo que fortalece. No es algo que reemplaza el papel fundamental del Estado y las instituciones del Estado en rendir servicios básicos a la población. ¿Cómo está Uruguay en cuanto a los objetivos del milenio que se planteó Naciones Unidas? Sí, eso es un tema que Naciones Unidas ha trabajado fuertemente. Recién hicimos una separata en el periódico y en neto podemos decir que Uruguay está muy bien. Está logrando casi todos los objetivos de desarrollo del milenio y en neto Uruguay debe estar muy orgulloso. Entonces, pero si uno va desde los por medios a grupos específicos, grupos por franja de edad, por sexo o por donde viven o por grupo etnia, uno vea que hay diferencias en los logros de los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, por ejemplo, lo que se vea es que pobreza está distribuido de forma no igual y está muy concentrado en los niños, básicamente gente menos de 5 años. Lo que se ve es que comparando Montevideo con el interior hay diferencias en los índices de salud y bueno, cuando uno también vea, por ejemplo, VIH-Sida, que atención y servicios de VIH-Sida no son igual en el interior del país que aquí en Montevideo. Entonces, en neto, Uruguay está muy bien, pero cuando uno desglose los promedios, todavía hay algunos retos y esos son áreas donde Naciones Unidas está trabajando con el gobierno de fortalecer los servicios cuando hay brechas. Lo que sí sabemos es que Uruguay, además, el gobierno mismo ha puesto algunos indicadores y objetivos más ambiciosos aún que la agenda global y eso forma parte de las prioridades nacionales. Por ejemplo, el ODM en educación, su enfoque es sobre educación primaria. Aquí en Uruguay educación primaria es universal y el gobierno ha decidido que educación secundaria debe ser el enfoque para aumentar el número de chicos que gradúan de la secundaria. Entonces, eso es un ejemplo que si solamente se mide graduación desde primaria, en el caso de Uruguay, eso no te va a decir cómo va la situación educativa. Muy bien, hablemos algo del espectáculo que mencionábamos al principio, este show en el que va a estar en el Teatro de Verano, van a actuar Rubén Rada y Ana Prada, entre otros artistas, y también va a haber un mensaje. ¿Cuál va a ser la esencia de ese mensaje? Bueno, yo voy a poder compartir el mensaje del secretario general y el enfoque del Día de Derechos Humanos este año es de recordar a nivel mundial los defensores de derechos humanos. En muchos países los defensores de derechos humanos son encarcelados, son perseguidos, son desapreciados. Muchos de ellos en este año hay algunos casos en particulares que están muertos basado en sus actividades a la defensa de derechos humanos. Entonces el secretario general nos llama la atención la importancia de los defensores de derechos humanos y también nos llama que cada uno de nosotros podemos ser un defensor de derechos humanos. Es decir, no es un perfil especializado que una persona normal, cualquier no puede involucrarse. Pero ese es el enfoque este año a nivel global, ambos del secretario general y de la alta comisionada para derechos humanos. Para el espectáculo de esta noche ya no hay más entradas, ¿no? Tengo entendido que se habían agotado. Estaban más o menos, no estamos muy en la vanguardia del conteo, tema, pero sí creo que estaban bastante agotadas. Igual siempre creo que no tiene por qué llenarse, digo, no, pero sí había alguna dificultad. Claro. Bueno, muy bien, yo le agradezco a ambas por acompañarnos, a
la coordinadora residente de Naciones Unidas en Uruguay, a Susan McDade, también a Irene Rodríguez, asesora de UNIFEM. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti por Muchas invitarnos. gracias. Ojalá vamos a ver la máxima número de personas posible en el Teatro de Verano el viernes. Sí, muchas gracias.